Ya estamos de regreso con usted aquí en Noticias del Congreso, el espacio informativo del Poder Legislativo Federal. Miren, en el Pleno de la Cámara de Diputados y en el Senado de la República hay la figura de un acuerdo considerado de urgente resolución, es decir, una vez que el Pleno considera que el asunto que está presentando la o legislador es sumamente relevante, se abre la discusión y la aprobación, en su caso, del punto de acuerdo. Fue el caso de un punto de acuerdo donde se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda dé cuenta del estado que guardan los convenios ya elaborados correspondientes al apoyo extraordinario no regularizable de las universidades públicas estatales en situación de emergencia financiera. El diputado Alfredo Femat Bañuelos destacó ahí en la tribuna que aún persisten las urgencias en las universidades públicas. Además señaló que es fundamental que también los ejecutivos, los gobernadores, asuman su responsabilidad en esta materia. En este momento, y a pesar de existir un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, los trámites para su apoyo se han estancado. Aprovecho el uso de la voz para comentar que de no atenderse esta situación, cada una de las universidades públicas estatales mencionadas entrarán en un colapso financiero que les paralizará, dejando sin clases a 537,615 jóvenes que representan el 32% del total de la matrícula de las universidades públicas estatales. Este punto de acuerdo se consideró de urgente resolución. Vinieron los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Señalan varias universidades de 10 estados. Una de ellas, de la cual soy originario, de Michoacán, que no esperaremos un año o 2 años para que colapse. A partir del mes de octubre, compañeros diputados del PT, ya no se podrá pagar la nómina de los maestros ni de los trabajadores. Inclusive esto es posible, que se suspendan clases en la Universidad Michoacana, esta universidad tan importante en nuestra entidad. En la mesa directiva se consideró exhortarles a que cambiaran esa redacción porque no nos permite el reglamento pedir audiencias, es citar al funcionario en cuestión para presentar lo que se considera en el punto. Apoyaremos este punto de acuerdo propuesto por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo y en el diálogo que tenga que ver con la Secretaría de Hacienda es muy importante que se expongan estas razones, estos motivos, pero que también estén presentes los rectores para que escuchen también críticamente algunas cosas que pueden mejorar las casas de estudio en materia de su manejo financiero. Tenemos la gran oportunidad, una vez que se cite al funcionario de Hacienda, para evitar que en Chiapas, en el Estado de México, en Michoacán, en Morelos, en Nayarit, en Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Zacatecas e incluyo Tamaulipas y Baja California Sur, haya problemas económicos para el pago de los maestros. Pero necesitamos que las universidades también sean eficaces, que privilegien la calidad en la ejecución del gasto. No es posible que existan opacidades en el manejo de los recursos, que al final del día son propiedad de las y los mexicanos. Un México con calidad educativa sin lesionar los derechos laborales. Es necesario que las universidades públicas cuenten con viabilidad financiera para no poner en riesgo la educación de millones de alumnos, pero también con los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permitan garantizar el ejercicio eficaz de estos recursos. El grupo parlamentario del PRI está a favor de transparentar los recursos públicos y contar con la información suficiente y oportuna sobre su debido ejercicio. Y sumaremos esfuerzos para que reciban los apoyos necesarios y continúen gozando de la educación superior. En Acción Nacional, 2 años atrás denunciamos en esta Cámara el quebranto financiero de la Universidad Autónoma de Nayarit por más de 1,400 millones de pesos por malos manejos. Nuevamente, demandamos que la Federación tome cartas en el asunto.
Efectivamente están en riesgo más de 500,000 alumnos, pero también decir que están en riesgo de un total de 3,900,000 alumnos. Y quisiera también dejar perfectamente claro que en el financiamiento destinado hoy a la educación superior no cuesta lo mismo ni se invierte lo mismo en un alumno que estudia en la UNAM que en un alumno que estudia en la Universidad de Sinaloa. Luego de estos posicionamientos, el acuerdo se aprobó en votación económica y se comunicó. Bueno, y también el Partido Encuentro Social, el diputado José Ángel Pérez Hernández presentó punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que declare zona de desastre el municipio de Torreón, Coahuila y a ejidos de Matamoros. Al declararlos zona de desastre, estos podrán acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales que otorga la Secretaría de Gobernación y por medio de la coordinación de los 3 niveles de gobierno se podrá atender mejor a la población afectada por las inundaciones, así como para financiar el costo de reconstrucción de la infraestructura públicas que se vieron afectadas. Bueno, se consultó al Pleno si se consideraba de urgente resolución. Como fue afirmativo, se abrió el debate. Ahora se requiere hacer llegar a los más de 65,000 afectados de manera pronta y oportuna los apoyos necesarios para restablecer su vida normal y estar en condiciones de poder recuperar su patrimonio. Derivado de lo anterior, el gobierno de Coahuila necesita que se declare a la región afectada como zona de desastre. Podrá ayudar a subsanar las pérdidas que han tenido los ciudadanos de Coahuila. Debemos de ser conscientes que los fenómenos naturales han incrementado su intensidad en los últimos años, por lo que es nuestro deber apoyar a la ciudadanía no solo a través de este tipo de medios, sino también desarrollando políticas más integrales. Estamos conscientes de que aun cuando los desastres son naturales, hay mucho que el Estado y el gobierno pueden hacer para prevenir y para resarcir. De tal suerte, acompañamos la esencia del punto de acuerdo y nos sumamos a las justas demandas de la población afectada para declarar zona de desastres naturales. Exhorto desde esta, la más alta tribuna de la nación, respetuosamente a la CONAGUA, para que corrobore el fenómeno natural descrito como lluvia severa e inundación fluvial y pluvial que afectó a las 15 colonias de Jojutla y a las 2 colonias del municipio de Tlalquitenango, Morelos, así como la emisión de la opinión técnica con el propósito de acceder a los recursos del FONDEN para atender la emergencia. Recordamos que todo fenómeno natural que afecta a la población requiere de la ayuda de todos y que con este tema nos estamos solidarizando con las necesidades de quienes han sufrido daños en el estado de Coahuila. Que se integre a este estudio y a este punto de acuerdo a los municipios de Acuña y Piedras Negras. Es importante también saber si en estos municipios, prácticamente un hecho en el caso de Piedras Negras, también se sufrieron daños materiales. Tal es el caso que ya fue emitida una declaratoria de emergencia para atender la vida y la salud de la población. Nos manifestamos a favor de que se emita de inmediato la declaratoria de zona de desastre al municipio de Torreón, Coahuila, al ejido San Antonio del Coyote y Congregación Hidalgo del municipio de Matamoros, Coahuila. Desde los primeros días de septiembre del año en curso, en el estado de Coahuila de Zaragoza, se presentaron lluvias intensas, dejando en varios municipios de la entidad casas inundadas, calles con grandes corrientes de agua, vehículos arrastrados e inundaciones que provocaron la movilización de los cuerpos de rescate. El punto de acuerdo se aprobó con las modificaciones que escuchamos, incluir otros municipios, y se comunicó. También el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó de urgente resolución un exhorto para que la Comisión Nacional del Agua, y también a los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, quienes suscribieron un convenio para la recuperación del río Lerma, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre del año 2014, ejecuten las acciones necesarias para ponerlo en práctica y atiendan la grave crisis de salud pública y ambiental que está quejando a la cuenca Lerma-Chapala y a sus pobladores.
y de no tomar las medidas inmediatas, coordinadas y contundentes, se prevé que en el corto plazo las afectaciones a la salud y el daño ambiental y económico alcancen y perjudiquen a una importante proporción de los habitantes en los territorios próximos a la cuenca. Los grupos parlamentarios consideraron de urgente resolución este asunto y se abrió el debate. Así, en los 4 años transcurridos, a partir de la firma del convenio en cuestión, el deterioro ambiental a la cuenca del río Lerma se ha incrementado sustancialmente y las acciones planteadas no se han concretado en su totalidad. El lago de Chapala, reconocido como una belleza natural e importante del estado de Jalisco, se ha deteriorado y convertido en un foco rojo que pone en peligro la vida y la salud de los 13 millones de personas que habitan en los 159 municipios que conforman esta cuenca. Que el punto que presenta Movimiento Ciudadano es absolutamente atendible y que deberíamos tomar medidas para enfrentar este problema. Las comunidades ribereñas del lago de Chapala sufren los problemas en salud de toda esta contaminación. Las trágicas manifestaciones de esta crisis continúan agravándose, por lo que es necesario tomar medidas coordinadas, inmediatas, pero fundamentalmente sustantivas. Sin agua no hay futuro para nadie. Garantizar la seguridad hídrica es uno de los más grandes retos globales a los que nos enfrentamos actualmente, no solo porque se trata de un recurso escaso, sino porque debemos garantizar su saneamiento. De poco sirven palabras en papel que no coinciden en lo absoluto con la expectativa de los 13 millones de habitantes establecidos en los 159 municipios que, al igual que tú y yo, tenemos el derecho a la salud. Hasta el año 2017, especialistas en la materia hidrológica señalaban que por lo menos los primeros 15 kilómetros de nuestro río Lerma se encuentran biológicamente muertos debido a la falta de oxígeno en el cauce. Bueno, al analizar la situación de contaminación que experimenta la cuenca del río Lerma y el lago Chapala, a las y los diputados federales finalmente aprobaron este punto de acuerdo, exhortando a los estados involucrados a que tomen cartas en el asunto. La Comisión de Trabajo y Previsión Social analizará punto de acuerdo presentado por la fracción del PRD para exhortar al gobierno federal y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a que el salario mínimo sea generalizado en todo el país y sea de 176 pesos con 72 centavos a partir de enero del año 2019. En la frontera norte, el salario promedio es de 18,000 pesos y aún así el aumento salarial es para ellos. En el sur, el promedio del salario es menos de 8,000 pesos y no hay una propuesta clara para un salario digno para el sureste y centro del país. Compañeras y compañeros, no le demos de comer en pausas al tigre, porque en verdad lo van a despertar. No busquemos salarios paulatinos,